Buenas tardes, jóvenes y señoritas de cuarto año de secundaria. Bienvenidos a la clase de comunicación. En esta oportunidad vamos a dar inicio a un nuevo tema. Estamos en literatura. Acabamos ya lo que es la literatura del romanticismo. Hemos visto también a sus representantes y hoy damos inicio al realismo. Vamos a recordar en primer lugar dónde nació o dónde surgió el realismo. Y si recordamos el tema, vamos a ubicarnos en Francia, ¿cierto? El realismo nació en Francia en las últimas décadas del siglo XIX. Es una reacción contra la corriente o el movimiento del romanticismo. Y el realismo estuvo más orientado a reproducir la realidad, ¿cierto? Además, en el realismo se constituyó la novedosa técnica de la narración y la descripción. En el realismo también podemos ver que hubo algunas evoluciones en cuanto al género épico narrativo, porque se puede hablar de la novela psicológica y también del naturalismo, que es una extensión del realismo. No vamos a profundizar en esta oportunidad lo que es el naturalismo, lo vamos a ver en quinto año de secundaria. Ahora solamente vamos a hablar de las características que tuvo el realismo en Europa. El primero es que hubo predominio por la racionalidad, la observación y la descripción detallada de los paisajes europeos. También la influencia del positivismo, que es una corriente filosófica que admitía solo lo probable por la experiencia. La temática preferida por los realistas fueron los problemas económicos y sociales. También hubo una reacción contra la subjetividad y la fantasía del romanticismo. Una de las características que predomina también es la descripción objetiva del entorno social y el análisis psicológico de cada uno de los personajes de la época. El género que tuvo auge o el género principal del realismo fue el épico narrativo. ¿Quiénes son los principales representantes del realismo europeo? Tenemos al francés Honoré de Balzac y Gustavo Flaubert. Y también tenemos al español Benito Pérez Galdós. El romanticismo europeo constituyó una novedosa técnica de narración y descripción. Ahora, aquí al finales del siglo XIX surge la novela psicológica, que se ubica específicamente en el naturalismo. ¿Qué es la novela psicológica? Es la expresión exagerada y la descripción de los paisajes y de los personajes de cada una de las novelas. La especie literaria que predominó es la novela. ¿Ya? Ahora, en cuanto al contexto histórico-cultural en Europa, podemos ver que se dio la consolidación de la burguesía como clase dominante, la guerra franco-prusiana y la guerra hispano-estadounidense, también la lucha de las clases obreras por mejorar la calidad de vida, nuevas ideologías, la del liberalismo, positivismo y el evolucionismo. También se dio el surgimiento del socialismo y el comunismo y los adelantos tecnológicos como el fonógrafo, el cinematógrafo, la fotografía y el automóvil. En cuanto al realismo en el Perú, los acontecimientos históricos culturales que vamos a ver son la guerra contra Chile,
en 1879 y 1883, el Tratado de Ancón en 1888, también un hecho que no podemos dejar a un lado es la explotación del indio y también la firma del Contrato Grace en 1888. Ahora, ¿cuáles son las características que se dieron aquí en el realismo peruano? Vamos a mencionar el cuestionamiento del sistema político de la época y la crítica al comportamiento de los caudillos militares. También la oposición al romanticismo decadente, la radicalización de la ideología evidenciados por los antihispanismos y anticleriquismo, la descripción detallada de personajes y escenarios, la reflexión sobre la problemática del país y el deseo de corregir los males sociales con alternativas de solución. También la participación de la mujer en el campo intelectual, la preocupación por las situaciones cotidianas, por las situaciones triviales de la sociedad, la preocupación también por la reivindicación del indio olvidado y sojuzgado, el predominio de la novela y el ensayo y la crítica del pasado y el entusiasmo por el futuro. Ahora, uno de los representantes que vamos a mencionar hoy es Clorinda Mato de Turner, pero antes de eso queremos mencionar que la narrativa en hispanoamericana, en Hispanoamérica, es una transacción del romanticismo. En realidad no se puede diferenciar mucho el estilo de los autores porque ambas escuelas o ambos movimientos, tanto el romanticismo como el realismo, coinciden en el tiempo. Ahora, la distinción que se puede hacer entre una novela romántica y otra realista es una cuestión enfática o también de estética, ya que la trama puede tener matices románticos, pero la caracterización de los personajes y la contextualización pueden ser de índole realista o también romántico. De ejemplo vamos a tomar, les menciono a Clorinda Mato de Turner. Sobresale con su obra indigenista Ave sin nido. En esta obra podemos ver a los protagonistas que surgen, en ellos surge un romance, pero a la vez esta obra se centra en los problemas que el indio tenía. Y además el afán descriptivo que presenta el autor por denunciar a la sociedad de la época. Durante el apogeo del realismo, los escritores mostraron predilección por problemas de la sociedad, problemas del hombre común, en torno a los cuales esto se desenvuelve. Ahora, el amor viene a ser un sentimiento y un tema secundario. ¿Por qué secundario? ¿Por qué se lo tiene en cuenta? Porque motiva a los personajes y en cierta forma los asuntos de los personajes o el cariño que surge en los personajes hace que la novela se vuelva interesante y en cierta forma también influencia la temática de la codicia, el dinero y el interés por el bienestar de otros personajes secundarios. Ahora, se aprecia la influencia de la técnica de los poetas españoles y el estilo, en este caso, de Benito Pérez Galdós, así también como la mística o la mitología de los franceses, como Balzac. Aunque podemos enfatizar en las novelas realistas los problemas de la sociedad, en eso se centran. Ahora, en cuanto a Clorinda Mato de Turner, vamos a mencionar algunos datos de Clorinda Mato. Ella nació en Cusco el 11 de septiembre del año 1852. Su verdadero nombre es Grimanesa Martina Mato Usandivaras. Es más conocida como Clorinda Mato. Ahora, fue hija de Ramón Mato Torres y Grimanesa Usandivaras, quienes la bautizaron con el nombre de Grimanesa Martina,
que después sería cambiado por el de Clorinda. Durante la infancia, esta alternó estadías en la ciudad de Cusco y la hacienda familiar de Pauyo Chico, situada en la provincia del Cauca. En 1871, Grimanesa contrae matrimonio con el caballero inglés John Turner. Ambos vivieron varios años en Tinta hasta que él falleció en el año 1881. Grimanesa desarrolló su vocación literaria escribiendo para el Heraldo, el Mercurio y el Ferrocarril. También dirigió los diarios La Bolsa en Arequipa y el Perú Ilustrado en Lima. Clorinda Mato se opuso enfáticamente al caudillismo de Pierola y fue desterrada. Por eso radicó en Chile, España y también Argentina. Clorinda colaboró activamente en diversas publicaciones como La Prensa, La Nación, La Razón y El Tiempo de Buenos Aires y la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales de Montevideo. También el Coge Ilustrado de Caracas y las Tres Américas de Nueva York, e incluso fue elegida miembro del Consejo Nacional de Mujeres en el año 1876. Ella murió en el año 1909. En cuanto a su estilo literario, por su temática se convirtió en la precursora del indigenismo y su novela Ave sin nido es considerada como la primera novela indianista de la literatura peruana, porque el indio deja de ser un elemento decorativo en las obras y pasa a ser el protagonista o coprotagonista de un texto narrativo. Clorinda Mato, además, en su obra Ave sin nido, hace una denuncia social de toda la crueldad y abuso que cometían la trilogía española gubernamental, la trilogía española, que es la gamonal, el cura y el juez. En cuanto a sus obras, vamos a mencionar que sobresalieron las novelas de índole, Herencia y Ave sin nido. Y en cuanto a sus dramas, Imac Sumac, y los ensayos, elementos de literatura según el reglamento de instrucción pública para el uso del bello sexo en el año 1884. Nosotros vamos a analizar ahora el fragmento de la obra literaria Ave sin nido, pero no sin antes leer el argumento. Voy a pedir la participación en este caso del joven Sebastián Segarra, que me va a ayudar leyendo el fragmento, ya, el argumento de Ave sin nido, que está en la página 91 del libro de actividades. Los invito, por favor, a abrir su libro en esa página 91 de actividades para poder realizar la lectura. ¿Está bien? Todos atentos. Los que no tengamos el libro van a estar atentos a la pantalla para que puedan leer de allí y podamos resolver el cuestionario, también ubicar los recursos o figuras literarias presentes en el fragmento. Joven Sebastián Segarra, ¿está listo para poder leer el argumento? Sí. Listo. Me gustaría que te pegues un poquito a la computadora o al celular para poder escucharte bien, ¿ya? Porque te escucho bajito y habla fuerte. Ya. Ave sin nido. En Quilla, las autoridades cometen abusos contra los indefensos indígenas. A Juan Yupanqui y su mujer, Marcela, les arrebatan sus bienes y hasta les quitan a su pequeña niña, Rosalía, para obligarlos a pagar sus deudas. Doña Lucía Marín, secundada por su esposo, don Fernando Marín, recrimina a las autoridades su impiedad. Por eso el alcalde y el cura del pueblo planeaban acabar con la vida de ellos, para lo cual expanden la noticia de que unos delincuentes están escondidos en casa de los Marín. El pueblo ataca la vivienda. Los Marín se salvan, pero Juan Yupanqui muere y su esposa queda mortalmente herida.
Doña Lucía le promete a la moribunda que cuidara a sus hijas, Margarita y Rosalía. Mientras tanto, Manuel, hijo adoptivo del alcalde, se enamora de Margarita. Sin embargo, Lucía se entera de que ambos jóvenes, ya completamente enamorados, son hijos del corrupto obispo Pedro de Miranda. Muchísimas gracias, joven Sebastián. Ya tenemos el contexto general de la obra Aves sin Nido y ahora vamos a pedir a Asdrid, va a iniciar con la lectura del fragmento. Asdrid, tú vas a leer el primer y el segundo párrafo. ¿Está bien, señorita? Estoy proyectando allí en la pantalla para que usted pueda guiarse. Sí, pero no lo puedo ver bien. Se ve muy amplia la pantalla y no alcanzo a ver todas las letras. A ver, voy a ponerlo una vez más, Asdrid, a ver si ahí, tú me dices si ahí está bien. Un poco menos. A mí se sigue viendo muy amplia. ¿Ya ahí está bien, Asdrid? Sí. Ok, te escuchamos, Asdrid. En las provincias donde se cría la alpaca y el comercio de lanas, la principal fuente de riqueza, con pocas excepciones, existe la costumbre del reparto antelado que hacen los comerciantes potentados, gente de las mías acomodadas del lugar. Para los adelantos forzosos que hacen los llaneros, fijan al quintal de lana un precio tan íntimo que el rendimiento que ha de producir el capital empleado excede del 500%, del 500%. Usura que, agregada a las extorsiones de que va acompañada, casi da la necesidad de la existencia de un infierno para esos bárbaros. Los indios propietarios de alpacas emigran de sus chozas en las épocas de reparto para no recibir aquel dinero adelantado, que llega a ser para ellos como las 13 monedas de Judas. Pero el abandono del hogar, la erraticidad en la soledad de las encumbradas montañas, ¿lo ponen a salvo? No. El cobrador, que es el mismo que hace... Asdrid, hasta ahí, muchísimas gracias. Le voy a pedir a Nicole Pérez, por favor, que continúe la lectura, los 2 párrafos que siguen. Señorita Nicole Pérez. A ver, ¿está presente Nicole Pérez? Miss. Dígame, joven Percy. Nicole me dijo que su internet está mal y que por rato se le corta. Ya, muy bien, muchísimas gracias, Percy, por comunicarme. Señorita Milagros, por favor, ¿puede ayudarme con la lectura de un párrafo y de ahí continúa la señorita Margaret? ¿Ya? Después de... Bueno, Miss. Ya, continúa con el tercer párrafo, hija. El cobrador, que es el mismo que hace el reparto, allana la choza, cuya cerradura endeble en puerta hecha de baqueta. No ofrece resistencia, deja sobre el batán el dinero y se marcha enseguida para volver al año siguiente con la lista ejecutoria, que es el único juez y testigo para el desventurado deudor forzoso. Gracias, princesa. Ahora va a leer Margaret el siguiente párrafo. Cumplido el año se presenta el cobrador con su séquito de 10 o 12 mestizos, a veces disfrazados de soldados, y extrae en romana especial con contrapesos de piedra, 50 libras de lana por 25. Y si el indio esconde su única hacienda, si protesta y maldice, es sometido a tortura que la pluma se resiste a narrar, a pesar de pedir venía para los casos en que la tinta varíe de color. Muchas gracias, señorita Margaret. Joven Jeremy, por favor, el último párrafo.
Joven Jeremy, ¿está presente en la clase? Me parece que sí. Sí, desde cumplido el año, ¿verdad? Sí, hijo. Ya, ok. Cumplido el año, se presenta el cobrador con No, su séquito. el último párrafo, hijo, Ah, ok, disculpe. ok. En el La último pastoral, párrafo, ya, la ya. pastoral. Ya. La pastoral de uno de los más ilustrados obispos que tuvo la iglesia peruana hace mérito de estos excesos, pero no se atrevió a hablar de las lavativas de agua fría, que en algunos lugares emplean para hacer declarar a los indios que ocultan sus bienes. El indio teme aquello más aún que el ramalazo del látigo, y los inhumanos que toman por la forma el sentido de la ley, alegan que la flagelación está prohibida en el Perú. Muchísimas gracias, Jeremy, por la lectura. Ahora, ya leímos en esta parte, en este fragmento, en esta parte de la obra, podemos ver cómo Clorinda Mato evidencia, ¿no? De qué manera ya se abusaba de los indios, en este caso, ¿no? Haciéndoles pagar o haciéndoles endeudar de una manera involuntaria, ¿cierto? Ahora, vamos a resolver nuestro cuestionario de acuerdo a esta lectura, pero antes de eso vamos a ubicar un símil, por lo menos un epíteto, ¿ya? Y una personificación aquí en este fragmento. A ver, les invito a ustedes a decir dónde encontramos un símil, un epíteto o una personificación. ¿En qué párrafos? En el primero. En el primer párrafo. Dígame, señorita, ¿qué recurso encontró usted? Símil. Símil. ¿Cuál sería el símil? Lea, por favor. Aquel dinero adelantado que llegó a ser para ellos como las 13 monedas de Judas. Estás en el segundo párrafo. Disculpe, Miss, en el segundo párrafo. No te preocupes, ¿ya? Entonces, su compañera dice, aquel dinero adelantado que llegaba a ser para ellos como las 13 monedas de Judas. Excelente, señorita Iriana. Aquí tenemos entonces un símil, ¿cierto? Ahora, buscamos un epíteto. Buscamos un epíteto. Recuerdan que es el epíteto, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes recuerda en qué consiste el epíteto? Como características. Una característica innecesaria. Innecesaria. Una característica inherente de un sustantivo, o sea, resaltar una cualidad de un sustantivo con una característica inherente. En pocas palabras, hayan un adjetivo que resalte la característica de un sustantivo. Vamos, ¿cuál sería? En el párrafo que ha encontrado Iriana, ahí hay un epíteto, hay clave, hay un epíteto. Encumbradas montañas. Muy bien, señorita Iriana, sería encumbradas montañas. Característica inherente de montañas es la palabra encumbradas, el adjetivo encumbradas. Entonces lo resaltan, por favor, y escriban allí. Tenemos entonces el epíteto. Ahora, ¿qué recurso más les acabo de mencionar? Personificación. Personificación. Entonces encontramos una personificación. A ver, ¿alguien recuerda en qué consiste la personificación? Cuando se le da un objeto, dime alguna característica. Característica de objetos innecesarios. De características o cualidades humanas a seres humanos, ¿cierto? Atribuir una cualidad o una característica humana a un ser inanimado. A ver, encontramos entonces una personificación. Buscamos en el tercer párrafo, por favor, les ayudo. El cobrador, que es el mismo que hace el reparto.
el cobrador que hace el mismo, el cobrador. ¿En qué parte estás, hijo? En el tercer párrafo, Estás acá. ahí arriba. No. Pero El ¿cuál? único juez y que la testigo para el ejecutoria- desventurado deudor forzoso. Que la pluma se resiste a Cuya narrar. cerradura endeble. Que la pluma se resiste a narrar. Que la pluma se resiste A narrar. a narrar, pero eso no está en ese párrafo. ¿En dónde está eso? En el cuarto. En el cuarto párrafo, claro. En el tercero también hay uno que ninguno de ustedes me han dicho, pero en el cuarto ya yo, el siguiente, Iriana, que la pluma, ahí está, que la pluma se resiste a narrar. O sea, la pluma no es la que narra, somos las personas, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el personificación. A ver, en el tercero, por favor, no La se... lista ejecutoria. ¿Cómo? La lista ejecutoria. La lista ejecutoria. Muy bien, señorita, ahí está. Lista ejecutoria. Ya tenemos aquí entonces ya resaltado las dos personificaciones. ¿Ya? Ustedes lo escriben allí con su lápiz. Yo estoy... Personificación. Tenemos uno y el siguiente está acá. Personificación. Allí está, chicos, entonces. Y está. No parece completo. Lo escribimos completo. Ya lo tengo ahí. Y pasamos al cuestionario. Ahora sí. Vamos a ordenar las acciones de acuerdo al fragmento propuesto. El primero dice, el cobrador entró a la casa de los indios y les dejó dinero. Segundo, los comerciantes potentados llevaron a cabo el reparto ante el lado. Tercero, el cobrador compró la lana de las alpacas a los indios. Y el cuarto, los indios propietarios de alpacas emigran a tierras montañosas. ¿Cuál de las acciones es primero? ¿El cobrador entró a la casa? No, eso no es el primero. El cobrador Los indios compró la lana. Los indios Propietarios de alpacas emigraron a tierras montañosas. montañosas. No, La última. eso- a ver, yo quiero que ustedes se ubiquen en el texto otra vez. Me están sorprendiendo un poco y no quiero que adivinen. ¿Cómo Es el tercero. en la provincia donde se cría la alpaca, es el comercio de lana, la principal fuente de riquezas, con pocas excepciones, existe la cumbre de reparto antelado. La dos, la Los segunda. comerciantes potentados Llevaron a cabo el el reparto ante el lado. Muy bien, pero no esperen que yo lea, pues entonces, para que recién me digan. Ustedes tienen que hacerlo, ¿no les parece? Vamos, ¿cuál sería la segunda acción? Jóvenes, señoritas, ¿cuál de ellos sería la segunda acción? El cobrador compró la El lana. cobrador Compró compró la la lana de las alpacas alpacas a a los los indios. a los indios. Eso dice en el segundo párrafo. Los indios propietarios de alpacas emigraron a tierras montañosas. Montañosas. Muy bien, exacto. Los indios propietarios emigran, ¿no? Eso es la segunda acción. Vamos, ¿qué más? ¿Cuál es la tercera acción? El cobrador compró la lana de las alpacas. Compró la lana. Ahí Exacto. está. Entra a la casa de los indios y deja el dinero. Y el último es, compró la lana de alpaca de los indios. Ese es el orden, 3, 1, 4 y 2. Ya tenemos entonces la primera parte. Pregunta 2. ¿Qué significa el término resaltado en el enunciado? Y extrae en romana especial. ¿Cuál es el significado de eso? Comenzar su cuenta con cierto número de libras o instrumento que sirve para pesar. La
A ver, chicos, ¿a qué se refiere? La B. Extraen La La B. material con contrapeso de pie. Es una balanza. Es un La tipo B, de la B. balanza. La B es la B. Resaltamos, marcamos la respuesta y también ponemos el check. Pregunta 3. ¿Qué significaba para el indio el reparto adelantado? Eso decía en la lectura. ¿Qué significa el reparto adelantado para el indio? Como las 13 monedas de Judas. ¿Pero qué significa eso? ¿En qué consiste? A ver, ¿qué significa? ¿Ya? Que recibía Ajá. ¿Qué recibía? su salario adelantado. un pago muy poco para su producto. Era un pago adelantado, ¿qué más? Que eran para ellos, que era para ellos. Ya, era un pago adelantado para los indios, pero a cambio De muy poca paga. A ver, ¿para qué les daban el dinero adelantado? ¿No? O sea, ese dinero adelantado como que ya les estaban pagando, pero ¿por qué les estaban pagando? Chicos, Para que puedan por la trabajar. lana de las alpacas. muy bien, era un pago adelantado para los indios a cambio de la lana de sus alpacas, que no compensaba, por si acaso, ese pago o ese dinero no compensaba el precio real que lo vendían. La lana de alpaca era vendido, digamos, era muy costoso, pero a los indios solo les daban una mínima parte y de forma de El la 10%. forma de que ellos reclamen que era muy poco lo que le estaban dando, ¿no? O lo que estaban recibiendo, no había forma que reclamen. Eso era uno de los abusos que se cometía contra ellos. ¿Está bien? Pasamos a la siguiente. A partir del fragmento leído, subrayamos la alternativa que muestre el tema del fragmento. ¿Es la B? La B. Muy bien. Maltrato a los indios por parte de los comerciantes. Ahora, en la pregunta 5 tenemos que mencionar las características implícitas de los personajes. Tenemos aquí dos personajes en forma general. Primero tenemos a los indios y después a los comerciantes, ¿cierto? Vamos a ver, ¿cuál es la característica de los indios primero? Personas humildes. Ya, uno es explotados, temerosos, Trabajadores también serían. Trabajadores. ¿Qué más? No escuché, repite. ¿Se puede decir que también pueden ser humillados? Explotados. Ya, claro, sí los llevan. Explotados, esa es mejor, explotados. Ya, una más, por favor. Trabajadores. Excelente, eran muy trabajadores. Y ahora vamos a las características de los comerciantes en este caso. Injustos. Injustos, muy abusadores. bien. ¿Qué cosa? Abusivos, eso está bien. La primera me dijeron. Injustos. Injustos. Segundo. Abusivos. Abusivos. Y tercero, una más. Abusadores. Astutos. Otro. Inteligentes. Despiadados. Astutos. Porque los mataban. Llegaban a... Mira, porque ellos no... Mira, ahí hace referencia en el fragmento que no solo tenían miedo a los azotes, sino porque iban más allá.
También pueden ser avariosos, Ambiciosos. ambiciosos. Ambiciosos, sí. ¿Ya? Listo, chicos. Hasta allí entonces. Ponemos la respuesta, ponemos el check y avanzamos. Siguiente. ¿Por qué los indios se encuentran en esta situación de maltrato, según el texto? ¿Por qué había tanto maltrato a los indios? Vuelvo a preguntar, ¿por qué los indios se encontraban en esta situación de maltrato? ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? ¿Qué hacían las autoridades o qué no hacían las autoridades? ¿Se creían superior a ellos? Muy bien. Antiguamente había diferentes culturas y costumbres, y por eso. Las autoridades ya creían, está bien, superiores. Listo. Tenemos ahí entonces la respuesta. El libro queda de esta manera en esta página. Y para el cuaderno, en esta oportunidad, en cuanto a la literatura del realismo, la asignación es elaborar un mapa conceptual. ¿Ya? Elaboramos un mapa conceptual de la literatura del realismo. Eso es la asignación para este tema. ¿Se copió la idea? ¿Sí? ¿Están tomando nota, jóvenes, señoritas? Sí, Miss. Listo. Sí, Miss. En cuanto al libro, o sea, el mapa conceptual se va a enviar junto a la foto de las dos páginas de actividades que hemos desarrollado, la 90 y la 91, porque en la 90 está resaltado y escrito los recursos. Repito, lo del mapa conceptual se va a enviar junto a la captura de los libros.